Nos encontramos el día de hoy en el domingo 15 después de Pentecostés. La epístola es tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos del Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre, y cuídate tú, que también tú puedes ser tentado. Sobrellevaos mutuamente y así cumpliréis la ley de Cristo, porque si alguno cree ser algo no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, a Dios no se le puede burlar. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a nuestros hermanos en la fe. Hasta aquí la epístola, nos ponemos de pie para el Evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar. Y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. En este domingo 15 después de Pentecostés, vemos un caso terrible, un caso lamentable, como es siempre la muerte, pero más triste y más lamentable cuando esa muerte sucede en una persona que es apenas un joven. Es un joven el que muere el día de hoy y deja sola a una madre que, como el mismo Evangelio nos lo señala, era una mujer viuda. El muerto era hijo único de una mujer viuda. Este Evangelio tiene muchas enseñanzas y este joven particularmente representa varias cosas. El día de hoy vamos a ver un aspecto que está representado en los jóvenes. Una de estas figuras que está representada en este joven es que el joven representa a la juventud en general. Pero no la juventud que Dios quisiera, no la juventud que el mundo necesita, sino la juventud que por desgracia prevalece en la actualidad, una juventud muerta a la vida de la gracia, una juventud que está muerta a la vida espiritual, porque triste es reconocerlo, pero necesario para buscar un remedio, reconocer que la gran mayoría de los jóvenes hoy en día están espiritualmente muertos. Sonríen, se van de un lado para otro, parecen felices, conviven, se divierten, pero todo eso es solamente exterior. Por dentro sus almas están muertas, porque muerto es una persona que vive en pecado mortal y, repito, por desgracia, la gran mayoría de los jóvenes están viviendo y acostumbrados a vivir en pecado mortal. Entonces la juventud está muerta por el pecado, está muerto por la ignorancia religiosa, están muertos también por los vicios y por las malas costumbres. Sin embargo, hay una esperanza aún en este mundo actual, hay una esperanza, porque
Al igual que en el Evangelio, al igual que en aquella época, hubo personas que estaban muy tristes porque había muerto un joven. Hoy en día hay muchas personas que también lamentan y lloran la muerte espiritual de estos jóvenes, pero nada pueden hacer. Solo una persona es quien puede hacer algo. Solo hay alguien que puede remediar este mal y darle una vida nueva a la juventud, y todos sabemos quién es ese alguien. Todos sabemos quién es esta persona, y es Jesucristo. Hoy pues, como entonces, Cristo es quien le dará la vida a esos jóvenes, pero el tema de hoy es preguntarnos cómo lo hace Dios. ¿Cómo le va a hacer o cómo quiere obrar Cristo nuestro Señor para darle esa vida espiritual a la juventud? Y aunque nuestro Señor tiene muchos medios, hoy vamos a hablar de uno de esos medios muy importante que tiene Dios nuestro Señor y que a nuestro alcance, en lo que nosotros podamos cooperar, debemos empezar a actuar para colaborar con Cristo en lograr esta resurrección espiritual de la juventud en la sociedad actual. De los muchos medios que tiene Dios, uno de ellos, que repito es el que vamos a analizar el día de hoy, es la educación religiosa, la educación católica. Hoy en día se desprecia este tipo de educación y se piensa que la educación religiosa, al menos quienes la valoran más, piensan que no es tan importante. Y aunque no lo digan con las palabras, lo manifiestan en sus actos. Yo les pido, simple y sencillamente, a aquellos que son padres, que reflexionen en un breve examen de conciencia sobre este punto, qué tanta importancia le dieron ustedes a la educación religiosa de sus hijos. Porque nos consta, y cada vez lo vemos más en las familias, que se preocupan porque el hijo tenga una muy buena formación y una buena educación académica. Tratas de mandarlo a los mejores colegios. Si no tienes dinero para una escuela particular, lo mandas a la escuela pública que tenga mejor renombre, y tratas siempre de exigirle a tus hijos las mejores calificaciones y el cumplimiento de sus tareas, que cumpla con sus uniformes, que cumpla con el respeto hacia sus maestros, etc. Y todo eso está bien, no es nada malo. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿pones ese mismo empeño o pusiste ese mismo empeño para la educación académica de tus hijos? ¿Lo pusiste para que tuvieran una educación religiosa? La realidad hoy en día, y lo vemos por los frutos, es que no. Que la mayoría de los padres le dan más importancia a la escuela que más importancia a la educación religiosa de los hijos. Pobre del niño, pobre del hijo que falta un día de clases, pobrecito de él si se escapa y se va con los amigos para no entrar a una clase en algún día. Si mamá se entera, así le va a ir de mal a ese hijo. Y está bien, porque es disciplina. Pero esa misma mamá, ese mismo papá, que tan estricto y tan duro fue con su hijo, porque se fue de pinta en la clase de matemáticas, se queda en un silencio absoluto y un silencio criminal cuando su hijo decide el día domingo: papá, no quiero ir a misa. Mamá, no voy a ir a misa. Y la mamá y el papá, ahí sí no dijeron nada. Ahí sí lo dejaron que faltara a misa. Qué crimen tan grande para el alma de ese joven, padres así, que hacen un escándalo porque el hijo falta a una clase de matemáticas, pero guardan silencio criminal cuando el hijo no quiere venir a catecismo o no quiere asistir a la Santa Misa. ¿Qué nos están diciendo esos padres? ¿Qué le están enseñando esos padres a sus hijos? Que para ellos fue más importante que el niño supiera aritmética, que el niño supiera polígonos, a que el niño supiera cómo salvar su alma. Por eso decíamos entonces, y comenzamos diciendo eso, que hoy en día la educación religiosa de los niños y de los jóvenes
prácticamente es un desastre porque la mayoría de las familias no le dan la importancia que tiene la educación religiosa. Entonces, fieles católicos, ¿quién va a remediar esto? Nuestro Señor. Y lo va a remediar a través, repito, de la educación religiosa. La educación religiosa va a salvar a tus hijos de la muerte espiritual aquí en este mundo. Lo va a salvar de muchos pecados, de muchos crímenes, de muchos males en este mundo, y lo va a salvar de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque simplemente la educación religiosa remedia la raíz de muchos males. Como sería imposible analizar todos los males, todas las raíces pecaminosas, perversas, que tanto dañan a la juventud, vamos a hablar únicamente de tres raíces que hacen que los jóvenes, y que cuando nosotros fuimos jóvenes nos hicieron también pecar y alejarnos de Dios, y que siguen obrando esos mismos tres males en la actualidad, y estos tres males se van a remediar con una buena educación religiosa. Por ejemplo, es lo primero, la ignorancia. Muchos pecan, muchos pecamos por ignorancia. ¿Cuántas veces hemos dicho, si yo hubiera sabido que tal cosa era mala, si yo hubiera sabido las consecuencias de tal otro pecado, no lo hubiera hecho? Pero no hubo quien me dijera, no hubo quien me enseñara. Y cuando fui joven quizás me enamoré y cometí errores, y cuando me casé quizás me dejé llevar de lo que se decía en ese momento y utilicé anticonceptivos, y después utilicé un montón de cosas que estaban prohibidas por Dios, pero yo no lo sabía porque nadie me lo dijo. Y hoy sufro las consecuencias de un cáncer, hoy sufro las consecuencias espirituales de no tener más que uno o dos hijos, que se han vuelto unos hijos egoístas y que me tienen prácticamente abandonado hoy que ya soy un hombre, una mujer de edad avanzada, y estoy como olvidado de mis hijos. Si yo hubiera sabido las consecuencias de aquellos pecados de mi juventud, no hubiera hecho eso. Entonces, por ignorancia pecamos. Por eso nuestro Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 dice, enseñen a las gentes, le dice a los apóstoles, enseñen a las gentes a cumplir lo que yo les he mandado. Cristo se dedicó a enseñar a los apóstoles y les dejó el encargo de que ahora ellos tenían que ir a enseñarle a todo el mundo lo mismo que Cristo les había enseñado a ellos. ¿Dónde están los apóstoles hoy en día? ¿Dónde están esos apóstoles que están por el mundo enseñando lo que Cristo predicó? Hay muy pocos, hay muy pocos. Hay muchos que se ostentan con ese nombre, pero no están enseñando realmente lo que Cristo nos enseñó. Hablo de los protestantes, hablo de los modernistas. Pero ¿sabe qué? Este mensaje, que aunque fue dicho a los apóstoles, se debe repetir y deben tomarlo como dicho a sí mismos a ustedes que son papás, a ustedes que son padres. ¿Qué es lo que le está diciendo nuestro Señor? A ti papá, a ti mamá, ve y enséñale al menos a tus hijos, enséñale a cumplir lo que yo he mandado. Y así tu hijo va a salir de la ignorancia y va a haber muchas cosas que él ya no seguirá pecando, porque ahora sí hubo quien se lo dijera. Hubo una mamá, hubo un papá que le enseñó y le ayudó a salir de esa ignorancia religiosa, y entonces ese hijo, si se porta mal y si peca, cuando menos ya no va a poder decir, nadie me dijo, nadie me enseñó. Ahorita tenemos que enseñarles a los hijos. Muchos no saben, repito, lo que mandó nuestro Señor Jesucristo, y quien sí lo sabe, no sabe cómo cumplirlo. Porque una cosa es saber lo que mandó Cristo y otra cosa es saber cómo quiere Cristo que se cumpla. Si en este momento dijéramos o hiciéramos la pregunta, a ver, díganme los mandamientos, yo estoy seguro que entre todos saldrían en poco tiempo, unos segundos, minutos quizás, y claro que nos vamos a saber los 10 mandamientos. Uno se va a acordar de un mandamiento, otro se va a acordar de otro se va a acordar de 2 o 3, y así entre todos vamos a sacar la lista de los 10 mandamientos. Sí, sí se lo sabe. Sí se lo sabe. Pero lo sabe practicar. ¿Lo practicamos? ¿Sabemos que abarca cada mandamiento? Ahí es donde ya quizás la respuesta sea no. No sabemos o no los cumplimos. ¿Qué quiere decir? Que sí supimos, en este caso la ignorancia no es de no saber los mandamientos, sino el no saber cómo practicarlos.
¿Cuál es el remedio para eso? La educación religiosa, la formación espiritual. El que no te conformes nada más con venir a misa el domingo, oír el sermón medio despierto, medio dormido, y se acabó, se me olvida y no vuelvo a pensar más en las cosas religiosas. Ahí están las clases de catecismo, ahí están las conferencias espirituales, hay libros. Hoy en día hay muchos temas, muchas conferencias que se dan por internet, que usted puede revisar, que usted puede estudiar, pero no lo hacemos. Entonces, por eso hay tanta ignorancia y por eso hay tanto pecado. Lo otro es el vicio, que no es otra cosa sino hábitos malos. También estos vicios se remedian con una buena educación cristiana. Si alguien le avisa a las personas de las consecuencias que a largo plazo traerá los pequeños descuidos que tienen en este momento, y si ese joven, si esa señorita sabe poner un remedio y escuchar los buenos consejos que va a recibir en la educación religiosa, entonces se va a ahorrar de un montón de males futuros que traería sufriendo por los vicios que van adquiriendo. Los jóvenes hoy en día ven mucho internet. Los jóvenes hoy en día están pegadísimos a los videojuegos. Una formación religiosa les puede decir, les puede enseñar las consecuencias que de ahí se van a venir, y si el joven sabe ponerle un freno a eso, entonces siendo un adulto, no va a ser como hoy en día vemos a tantos adultos que parece que están como zombies, idos, perdidos en el espacio. ¿Quién sabe dónde está su mente? ¿Qué pasó? Se atrofió su mente, se atrofió su espíritu y están perdidos. ¿Por qué? Porque dedicaron gran parte del tiempo a estar pegados a una pantalla, a estar pegados al internet y no son funcionales. Son gente que está ahí como autómatas, nada más respirando, nada más comiendo y sin hacer nada provechoso para sus almas. Son vicios, vicios que se adquieren, vicios de la voluntad, vicios obviamente en las costumbres. Todo eso se puede remediar con una buena educación cristiana. Y el mismo caso se da en el Evangelio, cuando nuestro Señor dice, para motivar a todos los que pueden educar a otros, si tú tienes jóvenes en tu entorno, si tú tienes jóvenes que están cerca de ti, enséñales algo de educación religiosa, haz algo por sus almas, y nuestro Señor te promete que tú vas a ser alguien importante y alguien grande en el reino de los cielos. Por eso dice nuestro Señor, quien le enseñe a otros a guardar mis mandamientos, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y tú tienes a tus hijos, empieza por ellos. Mis hijos ya están grandes, no los eduqué como debía, se me pasaron los años, ni modo, ya lo perdí, ya perdiste ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Tienes nietos, puedes trabajar con tus nietos, tienes ahijados, tienes sobrinos, tienes algún vecinito, alguien, pero siempre, gracias a Dios, sobre todo en nuestros países, todavía hay muchos niños a nuestro alrededor a quienes les podemos hacer el bien de darles alguna formación religiosa, alguna educación religiosa. Nos llama la atención finalmente que además de la ignorancia y el vicio como fuentes de muchos pecados, están también las malas costumbres. Porque hay pueblos, hay colonias, hay familias, hay grupos de personas que, pues, una característica que tienen es que obran mal ya como por costumbre. Malas palabras. ¿Cuántas personas en una familia, ya allí en esa familia, en esa casa, tan solo basta entrar o estar cerca de donde están hablando aquellas personas para darte cuenta la cantidad grande de malas palabras que están acostumbrados a decir? Y si uno les dice o alguien les dice que eso no está bien, se van a esforzar, claro, en ya no hacerlo, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque eso ya es una mala costumbre, ya es una mala costumbre que les quedó. Mismo caso, familias que están acostumbradas a pelear, a gritar, a criticarse, a reclamar, y esto trasladado a un ámbito un poquito más grande, pues imagínense el mal terrible que hay y que prevalece de malas costumbres en una sociedad. Pues sepa todo católico, sepa todo el mundo que con una buena educación cristiana se pueden reformar las malas costumbres de las familias y de la sociedad. ¿Queremos un ejemplo? Lo hay muchos, pero mencionemos uno. ¿Recuerdan ustedes cuando
nuestro Señor mandó a un profeta de nombre Jonás, lo mandó a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, diciéndoles que se arrepintieran y que hicieran penitencia, porque esa ciudad de Nínive iba a ser destruida. Nos llama mucho la atención que dentro de las palabras y argumentos que usó Dios para mandar a Jonás, le dijo Dios, Señor, ve a Nínive porque ahí hay una gran cantidad de almas que no distinguen entre su mano izquierda y entre su mano derecha. O sea, estaba diciendo nuestro Señor que le dolía darse cuenta, enterarse y saber que en la ciudad, una ciudad completa, la ciudad de Nínive, había una terrible ignorancia y la gente de ahí, la gente que estaba viviendo en ese lugar, no sabían distinguir ni entre su mano derecha y su mano izquierda, que es una forma de decir, no tienen ni idea de lo que es bueno y de lo que es malo, en pocas palabras. Y por eso tienen tantas malas costumbres. ¿Y quién salvó a esa ciudad de Nínive? La predicación de un hombre, la predicación de un profeta que fue Jonás, que ustedes ya saben la historia. Llega Jonás, predica, les enseña, es como un maestro para ellos, y ellos que tenían malas costumbres, pero no eran malintencionados, ellos que tenían tan malas costumbres, pero no tenían mal corazón, se arrepintieron y se salvaron. ¿Cuál fue el remedio para ellos? Alguien que se tomó el tiempo de educarlos religiosamente, de darles una enseñanza religiosa. Queridos fieles, entonces, esto es lo que hoy nos toca hacer a nosotros. Cristo quiere seguir obrando hoy en día para resucitar a esta juventud muerta, pero hoy en día, como en ese tiempo lo hizo, lo hará a través de su palabra, que en este caso la palabra de nuestro Señor, capaz de resucitar a ese joven muerto, a esa juventud muerta. Esa palabra hoy se llama instrucción religiosa. Y en esta instrucción religiosa entramos todos los que estamos aquí. Algo tenemos que hacer para ir educando mejor a la niñez y a la juventud, educarnos conforme al ideal y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabes cómo? Hay escuelas católicas. ¿Cuántas veces hemos invitado a que mandes a tus hijos a las escuelas católicas que se han abierto recientemente? No, pues que no puedo, que está lejos, que el gasto, que el dinero, lo que sea. Bueno, para empezar, hay apoyos para quien no pueda, ¿sí? Siempre se busca la manera de un apoyo o hasta que tome la educación sin que pague un solo peso. Pero ni aún así, bueno, cuando menos, ¿sabes qué? Mándalo a catecismo. ¿Cuántos niños hay en esta capilla? ¿Cuántos niños hay en este lugar? ¿Cuántos niños hay en esta colonia que no están tomando catecismo? No están tomando catecismo. Y sus papás, la mamá quizás sea una madre soltera, quizás la abandonó su esposo y tiene que enfocarse en el trabajo, en llevar un plato de comida a la casa. ¿Cuándo se va a acordar esa pobre madre que aún así, debería acordarse de educar religiosamente a sus hijos? Pero la gran mayoría se le olvida y está muy cansada como para todavía tomarse el tiempo de educar religiosamente a sus hijos. ¿Tienes el apoyo del catecismo? Mándalos entonces al catecismo. Hoy les quiero decir, manden a sus hijos al catecismo, aunque ya hayan hecho la primera comunión, hay mucho todavía que aprender. Y también les quiero decir, ayúdenme al sacerdote, ayúdenos a los sacerdotes a que todos esos niños que andan por ahí correteando por la calle, volando papalotes, volando culebrinas, jugando videojuegos, pegados en las redes sociales, a que junto con esas diversiones, que primeramente Dios no sean malas y sean moderadas, pero que también tengan instrucción religiosa. Así como eres bueno para estar jugando, mira mijito, así como te gusta jugar, irte con tus amigos, correr por el campo, está bien, pero date tiempo de venir al catecismo. Invítalo, anímalo. Y a veces es tan fácil motivar a los niños, porque los niños son nobles, son de buen corazón. Basta que te tomes el día, a lo mejor decir, te voy a regalar un dulcecito si vas. ¿Qué te cuesta un dulce? Económicamente no es gran cosa, pero para el niño es mucho, porque significa que te interesas en él. Significa, cierto, el gusto de aquel dulcecito, pero también está dando un mensaje de que te importa su alma, de que te interesas por él.
¿Por qué no ayudarle a Cristo? ¿Por qué no ayudarle a la iglesia? ¿Por qué no ayudarle a los sacerdotes a acercar a todos esos niños al catecismo? Hay que hacerlo. Y eso es cuando menos una cosa pequeñita, como un granito de arena, como un granito de mostaza. Pero acuérdense que por esas cosas pequeñas empiezan las cosas más grandes. Tú no sabes qué importancia tendrá de aquí a unos años esa labor que el día de hoy hagas en formar una educación cristiana, una educación religiosa con alguno de los niños. No hace mucho, hace unos días, se acerca un joven, ya un hombre adulto por decirlo mejor, pero todavía joven, abogado de profesión. Fuimos a comer a cierto lugar y él se acerca a saludar a los sacerdotes que ahí estábamos y dijo una frase muy bonita, dijo unas palabras muy motivantes. Dice: ustedes, los sacerdotes, marcaron mi niñez y no se me olvidan las cosas buenas que ustedes me enseñaron. Y a veces uno hace las cosas sin ponerse a pensar en la trascendencia que puede tener para esa alma joven y lo que le podemos ayudar de aquí a unos años para que ese joven y esas almas jóvenes se salven de muchos peligros de alma y de cuerpo. La clave está en ¿qué? En la educación religiosa, en darse tiempo para educar a los jóvenes y a los niños. Y esa es la invitación que hoy les quiero hacer. Tenemos un proyecto que vamos a anunciarles al término de la Santa Misa y esperamos en Dios contar con todos ustedes. Por lo pronto, lamentamos que haya jóvenes muertos, lamentamos que haya juventud muerta, sí, lo lamentamos. ¿Podemos hacer algo? Aparentemente no, por nosotros solos no, pero con Cristo podemos hacer y mucho, porque todo lo podemos en Cristo, que es quien nos conforta y nos enseña el camino. Así que cooperemos con Cristo para que así como Él resucitó a este jovencito muerto, hijo único de una mujer viuda, asimismo ayudemos y colaboremos a que Cristo nuestro Señor resucite a esa juventud, que es de lo más valioso y de lo más importante para su madre la iglesia, que es de lo más valioso y de lo más importante esa juventud sana para la sociedad cristiana en la que debemos vivir y queremos seguir viviendo. Pero la clave está, repito, en que a partir de hoy nos pongamos nosotros muy seriamente el compromiso de contribuir en lo que esté de nuestra parte a lo que es la participación en una buena educación y formación religiosa de los jóvenes y de los niños, para que la juventud hoy muerta por el pecado, el vicio y las malas costumbres, con la voz de Cristo resucite a la vida verdadera, que es la vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.